Estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, del tema de los créditos para los jóvenes, vamos al tema de la vivienda. Tenemos en la línea telefónica al director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, Jesús Alberto Cano. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. Hola Marco Antonio, qué gusto saludarte como siempre. Gracias, igualmente. Aquí está también Pepe Yuste y te manda un saludo afectuoso. Gracias, Jesús. Jesús, periódicamente ustedes dan a conocer el índice de la vivienda. Sí, así es. ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron en esta nueva edición de este indicador? Y ¿qué nos arroja? ¿Qué resultado nos arroja? ¿Cuál es la importancia que tiene para los mexicanos que nos están escuchando este indicador? ¿Cómo no? Mira, nosotros cada 4 veces al año comunicamos lo que le llamamos el índice CIF de precios de la vivienda en México, y ahora nos tocó el día 10 de febrero, igual en mayo 11, en agosto 10, en noviembre 10 y en febrero 10 de cada año. Son 4 al año, ¿no? En el caso particular de este índice, pues nosotros analizamos varios indicadores, ¿no? Por supuesto, ¿no? El índice CIF de precio de la vivienda lo integramos por un total de 79 índices individuales, uno nacional, 32 estatales, 37 municipales o delegacionales, el tema de las casas solas, el condominio y 5 zonas metropolitanas, más o menos. Son como 79 indicadores, subíndices. ¿Y qué pretendemos analizar aquí? Bueno, pues sacar un indicador que permita ser un instrumento, no solo de resultado de lo que sucedió en el año anterior, del tema, forma parte del indicador general de precios o el índice de inflación que publica Banco de México y el INEGI, sobre todo, ¿no? Y vemos que el año pasado el indicador fue de 4.40%. 4.40% este indicador por encima de lo que fue el índice nacional de precios al consumidor, que fue de 4.08. Obviamente este 4.40 pues está distribuido primeramente desde el punto de vista sectorial y después desde el punto de vista regionales, estatales y municipales. Entonces vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, vemos que el índice CIF de este 440 está compuesto por varios componentes, vaya la redundancia. El índice CIF de vivienda usada fue mayor, fue de alrededor del 6.53%. Y esto es natural porque el año pasado, del total de hipotecas totales que hubo en el país, aproximadamente más o menos 600,000 hipotecas. Una muy buena cantidad de ellas creció la compra de casas usadas, una mayor demanda de casas usadas. De estas 600,000, más o menos, 300,000 hipotecas fueron de casas nuevas aproximadamente del Infonavit, 70,000 hipotecas aproximadamente por parte del Fobiste, y como 120,000 millones de pesos aproximadamente de las hipotecas de la banca comercial. La diferencia fueron las viviendas usadas, un gran incremento de demanda de viviendas usadas en el país, a pesar de que la oferta de vivienda que hubo en el año pasado y con una gran cantidad de 12,000 millones de pesos de subsidios que tuvo el gobierno federal a través de la Sedatu Conavi, se agotaron todos. Fue un año muy bueno para la vivienda el año pasado en términos de oferta, pero lo cual te dice que hubo una buena demanda. ¿Y por qué hubo una buena demanda? Porque las necesidades del país se estaban reflejando, y por otro lado hubo mucho subsidio, y por otro lado el índice de empleo, como ustedes saben, del Seguro Social creció en forma importante. Acuérdate que el año pasado cerramos como en 17,5 millones aproximadamente de asegurados en el Seguro Social, una cifra histórica, ¿no? Todos esos componentes hicieron que la demanda de vivienda usada creciera y por lo tanto su indicador creció por encima de ese 440, fue de 653 aproximadamente. El de vivienda nueva fue del 3.15% aproximadamente. El de las casas en condominios y departamentos fue de alrededor del 4.34. El de la vivienda social fue el de más o menos ligeramente arriba del 4.13%. Pero si lo vemos por regiones, vemos que la zona metropolitana del Valle de México mostró una apreciación anual del 5.99%. La de Guadalajara 3.37, Monterrey 2.57, Puebla, Tlaxcala 4.73 y Toluca 5.13. Ahora bien,
Si nos vamos por entidad federativa, hubo 15 entidades que registraron un índice superior al 440 y 17 entidades federativas que fueron menores al 440. ¿Cuáles son esas que crecieron más? El Distrito Federal, por ejemplo, creció al 8.02%. Eso es. Durango al 6.94. No, bueno, la verdad es que está interesante este índice, cómo está creando Jesús. Te saluda José Yuste, buenas noches, ¿cómo Pepe, estás? ¿cómo te va? Tus órdenes. Gracias, muchas gracias. Hoy solo un poco más, si nos cuentas, porque me llamó mucho la atención el tema de que este índice de casas usadas, de que las personas estén comprando, casas que no sean nuevas, que sean usadas, de distintas maneras hay créditos hipotecarios para esto. Cuéntanos un poco cómo se está moviendo este sector que me llamó la atención. Sí, el año pasado fue muy significativo, lo cual te demuestra que la demanda de vivienda en México es una realidad. Primer punto. Si bien es cierto que la oferta de vivienda por parte de las desarrolladoras de vivienda el año pasado fue muy bueno, comparado con el 2013, y fue resultado también de los más de 12 mil millones de pesos de subsidio que tenía el gobierno federal vía la SEDATU CONAVI. También es cierto que la demanda de vivienda usada se dio porque también Infonavit impulsó mucho la hipoteca de casas usadas y la banca comercial. ¿Qué significa esto? Que la gente está buscando casas usadas porque está yéndose de nueva cuenta a comprar casas cerca de los centros de trabajo. Es un fenómeno muy importante, ¿eh? Y eso es lo que queremos en la Política Nacional de Vivienda, volver a la densificación de las ciudades, a la comodidad, a donde haya conectividad, donde haya los equipamientos debidos, pues para que haya satisfacción residencial de las personas. Están comprando más dentro de las ciudades que fuera de las ciudades. Pues sin lugar a dudas ese es el tema, Jesús. Y bueno, después de analizar todas las cifras que ustedes están obteniendo a través de este índice, el índice SHF, sí, de precios a la vivienda, ¿cuál es la recomendación que harían para, en términos de política pública, pues de aquí en adelante se pueda ir de alguna forma orientando a lo que estos indicadores están pidiendo o están demandando? Pues claro que sí. Mira, primero, que la Política Nacional de Vivienda impulsada por el presidente Peña Nieto está dando resultados. ¿Cuál es esta? Mayor densificación de las ciudades, mayor equipamiento de las ciudades, los perímetros de contención que se establecieron por parte de la CONAVI y de la SEDATU están funcionando. No queremos construir vivienda lejos de los centros de trabajo, ya no estamos financiando ese tipo de viviendas, ni por lo tanto tampoco tendrían subsidio. Estamos buscando que la gente viva lo más cerca posible de su centro de trabajo. Quiere decir que está funcionando la Política Nacional de Vivienda y que la oferta de vivienda se dio con gran impulso el año próximo pasado porque hubo suficiente financiamiento por parte de la banca comercial y en este caso Sociedad Hipotecaria Federal. Nosotros nos convertimos ya en el tercer banco del sistema bancario mexicano, después de 2 bancos privados, en fondear el crédito puente a la construcción. Ese diría yo es el punto fundamental. Hubo suficiente financiamiento derivado de la política pública impulsada por el presidente. Pues bueno, bien, y el tema ahí es otra vez regresar ya no a lugares muy lejanos como era anteriormente, no ya a ejidos, que de repente eran tierras ejidales, las que ahí empezaban a construir los vivienderos y bueno, pues ya vemos las consecuencias. Sino regresar un poco a las ciudades, hacerlo además más sustentable todo. Más sustentable, hacer ciudades más amables, que la gente viva cerca de sus trabajos, que estén equipados, que haya conectividad, que haya pues todas las externalidades positivas de lo que es una ciudad. Y yo creo que esto es una noticia importante porque se refleja. El indicador es un indicador nada más, pero es resultado de una política pública bien establecida, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento por esto porque al final del camino está funcionando la política pública impulsada por el gobierno de la República, ¿no? Claro, y bueno, finalmente, Jesús Alberto Cano, yo te preguntaría, y rápidamente, en menos de un minuto, los resultados más importantes de la Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Cómo no? Pues mira, cuando nosotros recibimos en el 2009, en el 2012, diciembre del 2012, Sociedad Hipotecaria Federal, entre crédito directo e inducido, financió más o menos poco menos de 10,000 millones de pesos. El 2013 terminamos
con 57 mil millones de pesos y en el 2014 con 85 mil millones de pesos. Desde 9 mil, 10 mil millones de pesos a 57 mil en 2013 y a 85 mil en el 2014. En colocación. Sí, oye, nos quedamos un poco con la idea de, rápidamente un minuto, el tema de nuevas viviendas, ¿cómo va? Sí va caminando, ¿verdad? Sí va caminando. En el mes de diciembre y en el mes de enero, el diciembre del año pasado y en el mes de enero de este año, en el Registro Único de Vivienda, se llegó a la cifra histórica, más de 80 mil viviendas registradas en el RUV en el mes de enero del 2015. Lo cual te significa que existe oferta suficiente de vivienda y están los subsidios listos para estarse desembolsando, ¿no? Claro. Pues Jesús Alberto Cano, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, muchas gracias por la entrevista. Cómo no, a tus órdenes, muchas gracias y gusto en saludarlos. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.